Estem de tornada en Comunitat Valenciana en directe. Anem, com cada setmana, amb la veu experta. Como los profesionales sanitarios más próximos, los farmacéuticos comunitarios ejercen un rol necesario para la salud de toda la población, tanto a nivel de dispensación de medicamentos como a nivel asistencial. Los tenemos a un paso para ayudarnos con la correcta toma de los fármacos y también para resolvernos dudas sobre salud en general. Además, las farmacias pueden ayudarnos a dejar de fumar o comprobar si tenemos diabetes o prediabetes, entre otros servicios profesionales asistenciales. Por todo ello, su labor adquiere mayor importancia en aquellos municipios en zonas rurales donde la farmacia es el único establecimiento sanitario a disposición de sus habitantes. Para poner en valor la función sanitaria de este tipo de farmacias, conocidas como farmacias rurales, el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia ha puesto en marcha los circuitos saludables. Para hablar sobre esto y otras cuestiones, hoy contamos en Comunitat Valenciana en directo con Salvador Gutiérrez, farmacéutico del Departamento de Servicios Asistenciales, Farmacéuticos y Formación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, MICOF. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido, Hola. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Hablamos de las farmacias rurales. ¿Hasta qué punto son importantes? Mira, Arantxa, yo te diría que más que importantes, las farmacias rurales son esenciales. Y son esenciales por varias razones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de núcleos poblacionales en los cuales la población está muy disminuida, por lo que la figura o el rol de un farmacéutico comunitario en estas zonas puede ayudar o contribuir mucho a la lucha contra la despoblación. Además, nos garantiza y nos asegura siempre un suministro continuado de medicación a lo largo de todo el año. Y de la misma forma también creo que sería importante, o me gustaría poner en valor, ya no solo la labor asistencial que llevan a cabo, sino también esta labor social. En muchos casos podemos tener en cuenta de que se ayudan o acompañan a aquellos pacientes que pueden tener una soledad no deseada, o incluso también muy interesante me parecería poder comentar la contribución a la reducción en la brecha tecnológica que se puede producir en este tipo de municipios. Al final, la ayuda no es solamente a nivel farmacia, ¿no? Si son las personas al lugar al que acudimos cuando tenemos cualquier duda, nos ayudan, generan confianza, y en el medio rural esto se hace todavía más esencial, ¿no? Ya no importante, como tú dices. Efectivamente, el trato personalizado y la estrechez que tienen los farmacéuticos con los pacientes, sobre todo en estos medios rurales, como bien comentas, sobre todo por la cercanía del farmacéutico, los convierte aún, si cabe, más esenciales en estos núcleos. Desde MICOF se ha impulsado el proyecto de sostenibilidad de la farmacia rural y viabilidad económica comprometida, BEC, como base para la mejora en la vida del medio rural y su despoblación, ¿no? Como decías, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, este proyecto es un proyecto de colaboración. Contribuimos por una parte el Colegio de Farmacéuticos con la ayuda de la Diputación de Valencia, y el objetivo común que hemos marcado ambas instituciones ha sido el de mejorar el bienestar social de la población que abastece dichas farmacias. Se ha aportado una dotación económica de un total de 60.000 euros, de forma equitativa de cada una de las instituciones, pues para lograr este objetivo. Actualmente vamos ya por la segunda edición en el proyecto. En este mismo año iniciamos la primera, hemos continuado la segunda y ya tenemos en vistas para iniciar en 2023 una tercera edición, sobre todo por la buena acogida que ha tenido este proyecto. ¿A qué se destinan exactamente estas subvenciones para las farmacias rurales y BEC? Bueno, sobre todo lo destinamos a los objetivos, a marcar los objetivos o a cumplir los objetivos que habíamos marcado. Para ello, sobre todo, lo que hemos focalizado han sido, desde el principio del proyecto, una partida presupuestaria destinada a la formación continuada. Consideramos que formarse en el ámbito sanitario es esencial, especialmente también en el rural, y también hemos llevado a cabo charlas formativas de interés general público, pues de temas que puedan ser mundanos en el día a día para la actividad de los habitantes. Y también, como novedad en este segundo proyecto, hemos instaurado las carpas de los circuitos saludables, unas carpas que instalamos en cada uno de los municipios y que pretendemos continuar también en la tercera edición. ¿En qué consisten estos circuitos saludables?
Mira, pues básicamente consiste en que los farmacéuticos del colegio nos trasladamos directamente a los municipios que se han inscrito en el proyecto e instalamos 4 carpas. Estas 4 carpas, cada una de ellas se focaliza sobre todo en llevar a cabo un cribado de enfermedades que hemos considerado más prevalentes. Por ejemplo, una de ellas va destinada a medir los niveles de glucemia y la glucemia glicada, que lo que hacemos es ver si hay pacientes potencialmente prediabéticos o incluso diabéticos que necesitarían tratamiento y no lo saben hasta el momento. Una segunda carpa nos centramos especialmente en la tensión arterial. Mediante los tensiómetros medimos los parámetros de tensión y vemos de nuevo si el paciente podría requerir la derivación al médico porque presenta unos niveles alterados de tensión. Lo mismo lo hacemos con la función renal. Medimos la creatinina sérica con un simple pinchazo, vemos si la función renal está disminuida. Esto es especialmente relevante porque tenemos que tener en cuenta de que algunos fármacos se excretan a nivel renal, por lo que sería necesario en este aspecto un reajuste posológico. Y la última carpa es la de adherencia al tratamiento, a la dieta mediterránea. Lo que hacemos es medir y pesar a los pacientes, calculamos el índice de masa corporal y posteriormente lo que hacemos es les pasamos un test, una serie de cuestionarios, un cuestionario validado con una serie de preguntas y valoramos cuál es la adecuación que está teniendo este paciente a esta dieta y si sería necesario que aconsejáramos alguna pauta para mejorar su estilo de vida. ¿En qué municipios participan en la edición de este año? Bueno, en total en esta edición participan 13 municipios. Iniciamos en noviembre con la farmacia Terratech, continuamos con Benisuera, Almiserà, también hoy mismo vamos a participar en Alfauir, también tenemos a Benajever y en el mes de diciembre contamos con Cotes, Casas Altas, Casas Bajas y Salem y Vallés. Yo me imagino que la población responde bien, ¿no? A este tipo de iniciativas, se involucran, ¿no? Al final está para ayudarles. La verdad es que sí, Arantxa, yo he tenido la suerte ya de poder participar personalmente en 2 de ellas, nos hemos trasladado al colegio allí y la verdad es que la acogida está siendo muy buena. Ya no solo por parte de los farmacéuticos, que ven esto como una oportunidad de visibilizar cuál es su labor, y su labor tan importante que muchas veces queda relegada, ¿no? El desconocimiento o no saber exactamente cuál es el valor que pueden aportar, pero también desde el punto de vista de la propia población. Yo he podido estar en contacto con ellos, nos lo agradecen, lo ven como una oportunidad pues, ya de visibilizar su pueblo también y a su vez también pues les alegra que podamos participar o que los tengamos en consideración y esta lucha también y estas actividades con partidas presupuestarias para la lucha contra la despoblación y el valor añadido de las farmacias. Además de los circuitos saludables, también se realizan formaciones para los farmacéuticos de las farmacias rurales. ¿Cuáles son y en qué consisten? Sí, efectivamente, como comentábamos, parte de nuestra partida presupuestaria va destinada a la formación continuada. Entonces lo que hemos hecho es adaptar sobre todo estas formaciones a lo que considerábamos formaciones específicas de farmacia rural. Hemos tratado temas muy diversos, la verdad, desde la vacunación a lo largo de toda la vida, la adherencia terapéutica a los tratamientos crónicos, también indicación farmacéutica, pero algunos también más del día a día, como pueden ser actividades de primeros auxilios que puedan ser útiles a la hora de la recomendación que le puedas hacer de tú a un paciente. Aprendizaje continuo, en definitiva. Efectivamente, ¿no? Eso sería el objetivo. También del proyecto de sostenibilidad de Farmacia Rural IBEC, los farmacéuticos realizan charlas informativas. ¿Qué temas se suelen abordar en estas? Efectivamente, esto ya de hecho no somos nosotros como colegio los que lo impartimos, sino que son los propios farmacéuticos con la ayuda y soporte técnico, eso sí, del MICOF, pero ellos en sus propios municipios establecen o organizan charlas formativas que van destinadas sobre todo al ámbito de la sanidad pública. Son de interés general, como han podido ser, por ejemplo, fotoprotección, que intentamos hacerlo en verano. También hemos tratado de enfermedades del deterioro cognitivo, y uno especialmente que a mí me parece relevante, el del uso racional del medicamento, en el cual se les enseña efectos prácticos a los pacientes, pues cuál sería la forma correcta de tomar un medicamento, se puede partir o no, cuál es la técnica correcta de determinados inhaladores que muchas veces suscita o produce tantos problemas a los pacientes, por lo que iría enfocado sobre todo a eso, a interés público y general,
a todos los que abastecemos. Y a darles herramientas, ¿no? En definitiva, para el manejo de los medicamentos, para protegerse, para la concienciación, ¿no? También, que es muy importante. Los farmacéuticos como profesionales sanitarios estáis, lo decíamos, ¿no? En formación constante para ofrecer la mejor atención. Al margen de este proyecto de farmacias rurales y BEC, ¿qué tipo de formaciones se ofrecen desde el MICOF? Claro, efectivamente, el colegio, ya a título personal, estamos muy concienciados en lo que es la formación continuada, ya no solo en el ámbito rural, sino en la formación en cualquier aspecto de lo que sería toda la amalgama de farmacéuticos. Yo en concreto también formo parte de la comisión de formación y lo que hacemos anualmente es hacer un calendario formativo donde tenemos una gran variedad de formaciones. Tenemos desde cursos de gestión farmacéutica hasta cursos de idiomas, tenemos inglés, francés, alemán. Después cursos de ámbitos más farmacoterapéutico, como pueden ser actualizaciones en determinadas patologías. También tratamos webinars en formatos online, formaciones online que hacemos con laboratorios. Como comentaba, es una formación muy amplia la que tenemos y que va destinada sobre todo a mejorar la asistencia y la calidad en cuanto al trato de farmacéutico-paciente. Es muy importante al final la relación con nuestros farmacéuticos. No sé si hay algún apunte o alguna cosa que se haya quedado en el tintero y te gustaría resaltar en el día de hoy. Nada, Arantxa, yo simplemente daros las gracias por permitirnos participar en estos foros para dar visibilidad sobre todo a la labor que he querido transmitir tan importante y que valoro tanto a nivel personal de los farmacéuticos, especialmente de los rurales que hacen esta labor que hemos comentado, y simplemente decir que no nos quedemos con la idea de que el farmacéutico siempre es el que está detrás de un mostrador, que se dedica meramente a la dispensación activa de medicamentos, sino que tenemos una formación muy completa que nos permite salir del mostrador y mostrar al final cuál es nuestra valía y lo que aportamos, sobre todo a nivel social, que creo que está quedando muy patentado con este tipo de proyectos. Salvador Gutiérrez, enhorabuena por esa fantástica labor que hacéis en las ciudades y en el medio rural también tan importante. Ha sido un placer recibirte hoy. Bueno, i nosaltres anem a despedir ja programa. Fins així, Comunitat Valenciana en directe. Demà tornem amb molt més. Siguem feliços. Adéu.